Ya está Juan Monteverde con nosotros, referente de Ciudad Futura, es concejal, es candidato a concejal en Rosario y candidato a concejal a convencional constituyente en la provincia de Santa Fe para la reforma de la Constitución. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido. ¿Cómo está, Pablo? Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Ahora nos vas a explicar qué es lo que se decide en Santa Fe, por qué una nueva Constitución. ¿Cómo estás viendo, te pregunto por lo nacional, cómo estás viendo, en qué momento dirías que está el gobierno de Javier Milei? A ver, yo creo que estamos en un momento que grafica muy bien esa idea de que los gobiernos pueden ser muy malos, pero que si no hay una alternativa pueden ser eternos. Digo, yo creo que hoy hay una mayoría social en Argentina, o sea, la mayoría numérica, que no está de acuerdo con lo que está pasando, o sea, que no está de acuerdo con el rumbo de la Argentina violenta a la que nos llevan, y como usted decía antes, que además está viviendo peor de lo que vivía antes. Si hubiese un partido que se llamara No estoy de acuerdo, ganaría todas las elecciones este año. Ahora ese partido no existe. Claro. La oposición, estamos fragmentados en muchas partes, intentando juntarlas, pero juntarlas con un criterio que no sea amontonarse y volver a repetir los errores del pasado, sino juntarse con una orientación e intentar, yo creo que ir a las raíces profundas de este malestar que vive la sociedad y que yo creo que esa sociedad que estaba rota y que por eso votó a Milei, hoy está más rota que antes. Pero Juan, a ver, cuando vos haces ese cálculo yo pienso en nombres. Digo, vos estás pensando en un escenario donde de repente el peronismo se junte con Lustó y con Pichetto. Yo creo que el problema no son los nombres. Mirá, Perón decía una frase, ahora que estamos en esta confluencia con el peronismo de Santa Fe, dice, hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. El gran problema de la política argentina y de nuestro campo, que durante los últimos 10 años estuvimos hablando todo el tiempo de nombres, casi nada de las cosas y mucho menos de las ideas. Entonces, es normal que el pueblo nos dé la espalda, si no hablamos de sus cosas del día, de la vida cotidiana, de cómo las vamos a resolver, y menos de las ideas profundas. Yo recuerdo que en el 2015 el eslogan del Frente para la Victoria, creo que fue en esa elección, era el candidato es el proyecto, algo así decís vos. ¿Qué sé yo? Yo lo que digo es que la crisis es más profunda. A ver, mañana se va Milei por lo que sea y el problema va a seguir estando con nosotros. Porque el problema es que se han roto todos los lazos que nos unían. Digo, la crisis es tan profunda que hoy no hay ninguna persona, no hay un solo partido que pueda representar la heterogeneidad que somos. Por eso el debate sobre la reforma de la Constitución en Santa Fe para nosotros es un gran laboratorio donde ver no quién gana una elección, cómo sale, sino cómo reconstruimos esta democracia que está rota, cómo damos debates profundos sobre las instituciones que tenemos. Digo, todas las instituciones de la política están diseñadas en el siglo XIX para sociedades del siglo XXI. Es difícil que eso fluya y funcione. Digo, me parece que hay una serie de debates profundos que no están en el día a día de la política y la política se redujo a la declaración de un dirigente contra otro dirigente en el cierre de listas y nunca discutimos la profundidad. Es interesante porque la pregunta inicial fue cómo estás viendo a Milei y evidentemente estás mucho más preocupado que por el diagnóstico del momento del gobierno, por cómo interpelar más efectivamente a las sociedades de la política. Y porque la idea de ganar una elección solamente o de sacar a alguien ya lo vimos. Fue el 2019. O sea, en ese problema, el problema era Macri. El problema era construir un frente para ganar la Macri. Eso se hizo. Sin embargo, la crisis se profundizó y llegamos donde llegamos. Entonces, lo más difícil no es ganar elecciones. Lo más difícil es cómo recomponer ese lazo entre la política y la gente, cómo pensar nuevas formas de resolver los problemas estructurales que tenemos en Argentina, que siguen siendo los mismos de siempre. Digo, cómo resolvemos, cuando vos hablabas antes, no les cierran los números a las familias. Yo te lo vengo repitiendo mucho, que los que nos están viendo, a principio me empiezan a hacer los números y no te cierra y decís, che, ay, me olvidé de las 50 lucas de esto y de las 100 lucas. Sí. No cierran. ¿Y por qué no cierran? Y si se te va la mitad del sueldo en un alquiler, ya tenés un gran problema. ¿Cuándo vamos a discutir cómo hacemos los argentinos para, con un sueldo en pesos, comprar una propiedad en dólares? Digo, una cuestión básica. Hoy solamente tenés la vía del mercado. Para otro montón de cosas hemos generado instituciones públicas, estatales, nada más y nada menos que con la vivienda, que es el lugar donde uno puede proyectar un proyecto de vida. Bueno, esos son los debates profundos. ¿Eso aparece en Santa Fe como el principal problema en la agenda cuando preguntás? Digo, ¿en la tuya o en la de la gente con la que hablas en campaña? Digo. A ver, más allá de cómo aparezcan los números en las encuestas, que es algo muy relativo y muy coyuntural, y además en el mano a mano son esos problemas de la vida cotidiana. Digamos, es el techo, es la comida. En un país que produce alimentos es una estafa en el supermercado. ¿Y te aparece en Rosario tanto como en otras ciudades? Sí, los problemas más allá de las diferencias territoriales
son básicamente los mismos. Obviamente, después en las grandes ciudades aparecen otros problemas como la inseguridad, el transporte, pero hay una insatisfacción democrática que es inherente a cualquier territorio. ¿Cuál es la insatisfacción democrática? Es que si vos le preguntás a la gente si está conforme con lo que pone y con lo que se lleva, el 95% te va a decir que está en contra. Entonces yo creo que lo que hay que rediscutir es cómo dividimos o cómo distribuimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad. ¿Y vos ves ahí, Juan, alguna novedad? Bueno, se conformó un acuerdo muy importante en Santa Fe con el sector del peronismo. Sí. ¿Estás viendo novedad en términos de cómo se va discutiendo en estas cosas que nos estás planteando? Yo creo que hay una búsqueda en distintos lugares. Hay una búsqueda en Santa Fe. Ustedes hablaban antes del cierre de lista acá y cómo está todo fragmentado, sí, producto de la eliminación de una gran herramienta que para mí son las PASO, que la política... ¿Bancás las PASO? Absolutamente, porque es una forma de darle poder a la gente. Que la gente ordene los liderazgos y que no sean las cúpulas partidarias. Pero le mete cada lío a los partidos. Depende en qué territorio. En Santa Fe una gran solución. Claro, tenemos una cultura... Claro. No, pero porque es como la política procesa las herramientas. La nación la creó el kirchnerismo en su momento y nunca se animó a usarla. Y es una herramienta democratizadora. En Santa Fe tenemos una gran cultura y la usan todos los partidos y nos ordenan. Lo que estamos haciendo hoy en Santa Fe, esta confluencia entre Ciudad Futura, el peronismo, todos los sectores del peronismo, sí, los movimientos sociales, los sindicatos, es posible porque en Rosario en el 23 hicimos una primaria y fue democrática, limpia, y estuvimos igual, a 7.000 votos de ganar. Sí la usó. Julián Domínguez contra Aníbal Fernández. ¿Cómo bueno, no? una vez y salió bastante mal. Muy mal. Bueno, pero que una vez no se haya podido usar, digo... Fue carnicería. La parte, no, y después en los niveles subnacionales sí. Yo de hecho fui candidato, fui siempre interno. Te digo, nacional, lo que es la política nacional. Buenos Aires y la nación. Digo, es una herramienta que no se utilizó. Digamos, tuvimos distintos candidatos a presidente donde fueron designados desde arriba. Lo que quiero decir es, en esto de cómo me preguntabas novedades, creo que hay una búsqueda. Creo que también en términos generacionales hay un gran desafío de cómo vamos generando experiencias nuevas, y creo que también hay una necesidad de la sociedad por encontrar esas nuevas experiencias. Por eso en Santa Fe, esto que estamos haciendo, que creo que es audaz de parte del peronismo más tradicional, que es que yo esté encabezando la lista, también tiene un grado de audacia de nuestra parte. Creo que también es momento de arriesgar y no estar como pensando en la propia, sino decir, che, acá si no nos juntamos, no tenemos... ¿No le trajo ruido interno al espacio tuyo? No. No, porque nosotros desde el día 1, mira, cuando yo empecé a militar a los 20 años, que primero empezamos con un movimiento social, siempre sabíamos que lo que hay que construir una alternativa política y que uno hace un aporte y que ese aporte tiene un nombre que se construye. Y después eso se va fusionando con otras corrientes y nos vamos acoplando en ese camino. No te traicione tu esencia, digamos, ¿no? En tanto el horizonte sea claro. ¿Va a haber interbloque después? ¿Ustedes proyectan interbloque en la constituyente? Yo creo que una etapa va a ser cuántos constituyentes consigamos nosotros y después la correlación de fuerza que se pueda armar adentro, porque básicamente esto, el gobernador lo único que quiere es su reelección, para eso hace todo esto. Retrocedamos unos pasos. ¿Qué es lo que se está discutiendo realmente en la reforma constitucional? Es una reforma como fue la del 94 para la reelección de Menem. Bueno, esto es para la reelección de Puyaro. Las fuerzas que creemos que acá hay una oportunidad para rediscutir la democracia es que estamos intentando armar una coalición lo más amplia posible e intentando abrir este debate en la sociedad. Digo que eso es lo que me parece... que se discutan otras cosas además de la reelección. Exactamente. Y creo que a la vez que vamos dando ese debate nos vamos encontrando con una sociedad que se indigna todos los días cuando prende el televisor con las cosas que dice o que hace el presidente, y después se indigna más cuando ve que no hay reacción. Y no es que no hay reacción porque nadie está haciendo nada, es que los esfuerzos se vienen haciendo por separado. Bueno, digamos que este debate pueda canalizar esa bronca, esa angustia y esa frustración y convertirla en esperanza es el gran desafío, y la verdad que nos viene pasando. Desde el pueblo más chico que visitamos hasta las grandes ciudades hay una angustia social, pero con ganas de revertirla y convertirla en otra cosa. Te escuché, Juan, muy enojado con la traición a la representación de las urnas después, por ejemplo, en el Congreso o a la hora de levantar las manos y demás. Estás pidiendo además que se pague un costo político cuando no se es fiel a esa representación. Quiero compartir con vos, hoy estuvo el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, y también con el gobernador de Córdoba,
con Yarlora conforman la región centro, digamos. Estaban haciendo el cambio de mando. Entregaba a Puyaro y ahora creo que va a ser Córdoba, si no me equivoco, la que va a gobernar o conducir esas discusiones. Pero escuchen con atención lo que decía Puyaro respecto del gobierno nacional. Es que podamos construir políticas públicas que puedan mirar una perspectiva y darnos una perspectiva de futuro. Nosotros somos, y discúlpenme, el resto de las provincias de la República Argentina, todo lo que está bien en nuestro país. Porque nosotros aquí no venimos a pedirle nada a nadie. Nosotros solo venimos a exigir que nos saquen el pie de la cabeza para que el campo, para que la industria, para que los puertos puedan producir con todo el conocimiento de las universidades públicas y privadas para poder proyectar y generar más valor agregado. En definitiva, lo que queremos hacer es generar trabajo y generar crecimiento económico. Nosotros somos... ¿Cómo entendés estas declaraciones que son en función de lo que pasa en una provincia como Santa Fe y las políticas nacionales muy castigadas en términos productivos, en términos agropecuarios, etcétera, y después, sin embargo, ofrecen todo lo que tienen para poder llevar adelante el plan, las políticas nacionales? ¿Qué es lo que está pasando y cómo se para Puyaro en eso? A ver, se para como la mayoría del sistema político argentino que se sube a los climas de época. Digo, hoy vos tenés todas las políticas nacionales centrales que perjudican el entramado productivo de la provincia de Santa Fe. El otro día estuve en Las Parejas, una ciudad que tiene todo el componente metalmecánico de la maquinaria del campo. Tiene una pyme cada 80 habitantes. Una pyme cada 80 habitantes. Una de las políticas que puede implementar Milei es la importación de maquinaria usada del exterior. Eso rompe todo ese entramado. Digo, claramente las políticas que lleva adelante Milei perjudican esa Santa Fe productiva que dice Puyaro. Ahora, lo que tenemos son dirigentes políticos totalmente especuladores que toman decisión en base a encuestas y que dice, bueno, el clima de época va para allá, entonces me voy subiendo a eso. Yo siempre digo, el único autoritario en Argentina no es Milei. Los gobernadores y los intendentes, a falta de ideas propias, se van subiendo a ese clima de época, y eso es lo peligroso cuando se va sobregirando la violencia, la estigmatización, esto de hacer política haciéndole daño a otro, diciendo nuestra provincia es la mejor porque las otras son... Digo, esa lógica es la que hoy garpa en política. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. ¿También? No, te agrego un dato que te puede servir a vos en Santa Fe. Ayer salieron los datos de maquinaria agrícola. Y confirma esto que dice Juan. Mira, producción de maquinaria agrícola. Claro, que vos tenés un triángulo entre Las Parejas, corregime, no me acuerdo las otras dos localidades, pero que se produce mayoritariamente, es un enclave vinculado a bienes de capital, básicamente del agro, muy importante. Las importaciones de fumigadoras pasaron de 1 millón a 6 millones en dólares. Las sembradoras de 160.000 a 628.000 y las cosechadoras de 4 millones a 32 millones. Un incremento del 600% de importación. De importación, así que están se deja de matando producir, la industria. eso es empleo que se destruye. Sí, las agropartes. Digo, porque están las grandes empresas que fabrican los tractores y demás, y después las partes que fabrican pequeños talleres, pequeñas pymes. Bueno, ahora se compra por Mercado Libre la agroparte y ya está, se destruye todos los talleres familiares. Ahora, hay un gran problema que la política se va... La agenda política de discusión se va achicando cada vez más y todo mira lo mismo. Esto que vos charlabas antes, bro, ¿cuáles son las cosas que hacen mella o qué cosas discutimos en los programas de televisión, la política? Y es una agenda de la minoría. Digo, el otro día salía el dato de cuántos argentinos viajaron al exterior. Con esto del dólar barato, se va todo el mundo. 2 millones de argentinos. 2 millones. Somos 45. Sin embargo, la agenda de la política, de los medios, es esa agenda chiquita. Entonces, si nosotros miramos sola esa parte, vamos a construir una realidad, vamos a construir un discurso, vamos a discutir una política. Ahora, si ampliamos la mirada a los 40 y pico millones restantes, la realidad es totalmente diferente. Entonces necesitamos proyectos políticos que sean valientes,
que digan lo que piensan y sus ideas más allá de si están de moda o no están de moda, o cómo da una encuesta o cómo da un focus group, y que fundamentalmente nos animemos a hacer cosas distintas. Yo creo que hay una gran crisis de imaginación política en la política y por eso llegamos ¿Qué acá. sería hacer algo distinto, por ejemplo? Hacer algo distinto es cómo creamos nuevas formas, nuevos dispositivos, nuevos institutos, nuevos instrumentos para resolver los viejos problemas de siempre. Donde ahí creo que hay que tomar lo mejor de la tradición política con lo mejor de la innovación. Yo contaba el otro día con esto que la constituyente de Santa Fe es un proceso que Puyaro lo viene cerrando, no lo publicita, no genera debate público, y la fuerza, como nosotros decimos, hay que abrirlo. Entonces estamos haciendo la constituyente de la gente en distintas ciudades de la provincia. ¿Y funciona? Mesas redondas, el otro día en Rosario había 1.500 personas en un estadio de básquet, en mesas redondas donde un diputado nacional, junto con una compañera de un comedor de barrio, con un presidente de una cooperativa agropecuaria, discutiendo las ideas para la convención, que nosotros vamos a llevar. Y yo decía que nos inspiramos para armar esas mesas en una experiencia que hizo Perón en el segundo plan quinquenal, que es muy poco conocida, pero es muy interesante, que llamó a los ciudadanos a que le manden cartas de cuáles eran las ideas para la etapa del futuro, cómo se iba a construir ese plan quinquenal, que le manden propuestas. Entonces, por ejemplo, desde Rosario, le mandaba el sindicato de Luz y Fuerza una propuesta para estatizar la empresa de energía, que los obreros tengan participación. Desde eso hasta los vecinos de una vecinal Antártida Argentina decía, che, en nuestro barrio la gente de clase media se está haciendo unos chalets enormes. Nosotros somos laburantes y no podemos tener nuestra casa. Y le mandaban los planos de un plan de vivienda. Y todas esas cartas no eran que se mandaban y nunca se respondían. Se abría un expediente, se estudiaba técnicamente y se le respondía por sí o por no. Y nutría el desarrollo de la política pública. Era el Estado puesto a escuchar a la sociedad y dándole una respuesta. Estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Y vos crees que eso se puede hacer hoy? Imaginémonos, con la tecnología que hoy existe, con la forma de participación virtual, que son las que generan los algoritmos. Digo, si nosotros no nos animamos a reimaginar la democracia, la van a hacer otros. Hoy Elon Musk está pensando en la democracia. Hay algo parecido en términos políticos partidarios, que es lo que hizo el Frente Amplio después de perder las elecciones anteriores. En Uruguay. En Uruguay, que lo que hizo fue, hagamos escucha, pero no escucha abstracta. Los militantes tenían, primera etapa, obligación de escuchar sin hablar. Y tenían que registrarlo y se procesó eso. Y la segunda era discutir, pero la primera era escuchar sin hablar. Bueno, así hicimos la procesado eso. Así hicimos la campaña del 23 en Rosario, y eso genera un impacto enorme en la gente. Escuchando la política y la campaña son actos que se escuchan al dirigente. Claro. Y nada más. Y por ejemplo, otra de las propuestas que nosotros estamos llevando a la convención, que esto lo digo también para que Argentina mire ese proceso que tiene que ser un laboratorio de imaginación política. Instaurar dos medidas concretas: la de referéndum revocatorio, que es cuando alguien incumple lo que promete, poder retirarle ese cargo. Ustedes recién mostraban las declaraciones de Milei sobre tomar deuda. Sí. Digamos, que era inmoral porque era un impuesto a las generaciones futuras. Digo, ahí hay una estafa electoral clara. Digo, desde el referéndum revocatorio hasta la consulta popular. Digo que, por ejemplo, Uruguay es un mecanismo que lo tiene muy aceitado. Cuando hay una decisión que va a tener un impacto más allá de los 4 años de gobierno de un presidente, que es para lo que son electos, por ejemplo, tomar una deuda de 40.000 millones, de 20.000 millones, ¿no es conveniente consultarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo ya lo discutía, lo tiraba en un programa, y los periodistas del palo, buena onda, me decían, bueno, pero ojo, porque si le preguntamos a la gente si está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, van a decir que sí. Y yo decía, bueno, pero entonces somos democráticos cuando el pueblo piensa como nosotros, pero no somos democráticos cuando piensa diferente. Y yo creo que... Bueno, a Uruguay le pasó. Uruguay fue a varias consultas populares de caducidad, claro, tal cual. Pero digo, si les preguntáramos si está de acuerdo con tomar una nueva deuda con el FMI, yo decía, estoy seguro que saldría no. Al día siguiente salieron las encuestas que el 65% de la gente está en contra. Imaginémonos si Macri primero, si Alberto Fernández después para la reestructuración, o ahora Milei, se animaran a consultar al pueblo. Digo, me parece que hace demasiado tiempo que nadie nos consulta nada y que no nos da una respuesta. Yo creo que eso va debilitando, no a un partido, no a un gobierno, va debilitando la democracia. Y si no nos animamos a hacer esos cambios y esas transformaciones o esas innovaciones, yo creo que, insisto, otros van a pensar una democracia mucho menos democrática. ¿Cuándo son? Recordarnos las elecciones. El 13 de abril, ya en 15 días. Juan, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Juan Monteverde, aquí en QR.